Bienvenidos hermanos a la primera clase de membresía. Vamos a estar estudiando posiblemente por 12 semanas lo que implica ser miembro de una iglesia, qué es lo que la Biblia dice. Y vamos a empezar hoy con el génesis de la membresía. Es decir, ustedes entienden que la palabra génesis significa el principio o el origen de la membresía. Y para ello voy a leer, y ustedes pueden abrir sus Biblias, en Hechos capítulo número 2, versículo 41 al 47, donde vemos una clara descripción de lo que hoy vamos a hablar. Dice así la palabra del Señor: entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día, continuamente unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que habían o iban haciendo salvos. Es decir, el texto está claramente enseñándonos cómo nació la iglesia, cómo iba creciendo la membresía, y no era un programa de hombres para hacer crecer la iglesia, sino que era Dios el que hacía crecer a la iglesia. En algún momento tocaremos qué implica que la iglesia crezca. Pero en este tema puntualmente vamos a abordar cómo vivía la congregación primigenia, aquella primera congregación de la iglesia. Y nuestro texto, y eso es importante, describe tres aspectos que definirán a la primera generación o que la definen. Y eso nos lleva a que nosotros podamos de alguna manera poder entender cómo debemos de movernos y cómo debemos de ser una congregación bíblica, porque ese es el punto. Si hay alguna congregación bíblica, es la congregación que la primera congregación, donde el Espíritu Santo descendió y los apóstoles eran los líderes, el equipo de liderazgo de aquella época. Así que vamos a ver puntualmente cómo el Espíritu sumerge a los primeros miembros en la iglesia, y no solo a los primeros miembros. Todos los miembros de la iglesia tienen que ser bautizados, que es sinónimo de sumergir en la iglesia, y lo veremos en otro tema. Y también esto nos enseña la identidad bíblica de la primera congregación. Hoy hay tantas iglesias deformadas, y no hablo de sectas, no hablo de otras religiones, hablo de la misma iglesia evangélica, que está tan deformada que no se parece en nada a la iglesia de Cristo de 2000 años para acá, o desde la primera congregación hasta esta fecha. Esto nos muestra también este texto el carácter espiritual de la iglesia. Así que el Génesis de la iglesia señala el inicio de la misma, y cómo vivieron ellos, y cómo también dejaron un ejemplo para todos nosotros. Entonces, lo primero que vamos a ver en los primeros, cómo vivían los primeros miembros. La iglesia, si ustedes se recordarán, nace en el aposento alto cuando de alguna manera la Biblia nos relata, y lo digo de alguna manera porque no es algo tan explícito, pero es muy claro, es específico pero no tan explícito, como el Espíritu Santo viene sobre aquella primera generación 120. Y comienza la iglesia, y el Espíritu Santo ahora está en ellos, y la iglesia ha nacido. Pero aquellos 120 fueron sumergidos, y lo dice el mismo texto que estamos, el nuevo capítulo que estamos leyendo. Lo voy a leer solo para recordarles, o de repente algunos nunca lo han leído. Y dice de la siguiente manera: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y cuando nosotros leemos estos textos, y podríamos seguir leyendo, la gente lo primero que piensa es en un poder para todos los creyentes de todas las generaciones, pero hay un solo nacimiento de la iglesia, y eso fue en el aposento alto.
Y Dios testificó con señales y prodigios de ese nacimiento. Y una de esas señales fue que se convirtieron 3,000 personas de un solo, es decir, un crecimiento, o añadieron un poder de Dios haciendo un milagro del nuevo nacimiento. Y otro milagro es que esa gente queda impactada, porque ahí habían más de 3,000 personas, pero ellos escucharon el Evangelio predicado en más de 14 idiomas, y esas son las lenguas que habla la Biblia. Así que eso nos enseña a nosotros la importancia de esa primera congregación. No es una decisión humana nacer de nuevo, es una decisión de Dios. No es una decisión humana que la iglesia haya nacido. No fue Pablo, no fue Pedro, no fue Juan. De la misma manera, no es una decisión humana que hoy una congregación que Dios va a levantar en alguna ciudad, en algún pueblo, en algún lugar, es un milagro de Dios, no es un asunto de un hombre alguno. Porque ellos hablaron lenguas, bueno, ya lo hemos dicho, para evidenciar que habían sido bautizados por el Espíritu Santo. Pero la palabra bautismo, y eso hay que aclararlo para entender luego la teología alrededor del bautismo del Espíritu Santo y también el bautismo de agua. La palabra bautismo no está traducida en la Biblia, está transliterada. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, mi nombre es Víctor en español, y entonces me voy a seguir llamando Víctor en inglés, y Víctor en francés, y Víctor en mandarín. Al menos que haya una pronunciación diferente, pueda que sí, o al menos que yo quiera adoptar la manera en que Víctor, si es que lo hay, se dice en mandarín, pero realmente transliterada es que una palabra sigue a través de diferentes traducciones. Así que bautismo no dice mucho de lo que realmente dice la palabra. Bautismo significa sumergido. Así que aquí debíamos de leer que ellos fueron sumergidos en el Espíritu Santo, que es de lo que estamos hablando. ¿Por qué ellos hablaron en otras lenguas? Porque fueron sumergidos en el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que ellos nació la iglesia, y el Espíritu Santo certificó que la iglesia había nacido. Así que eso es importante entenderlo por lo que estamos diciendo. Les recuerdo, estamos estudiando que la primera generación de la iglesia, y eso es vital para lo que estamos haciendo, porque esa primera congregación nació por voluntad de Dios. Ahí nació la iglesia, nació bajo el liderazgo apostólico, nació bajo la palabra inspirada y revelada por el Señor. Así que es una iglesia bíblica en todos los aspectos, y eso es lo que la Biblia nos está enseñando. Miles, después de esos 120, ahí había miles, y ellos aunque no hablaron lenguas como los otros 120, todos ellos fueron sumergidos por el Espíritu Santo. Y el texto, solo estoy en el capítulo 2, el texto, el capítulo 2, el versículo 36, dice de esta manera: está hablando Pedro, sepa pues con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Oiga, el mensaje es completamente cristocéntrico, hablando de su muerte y su resurrección. Y al oír esto, compungidos de corazón, eso es arrepentimiento, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Bueno, ¿por qué les dijeron hermanos? Porque eran judíos, hay que entender eso. Eso no quiere decir que a cualquiera se le va a decir hermano. Y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras testificaban solemnemente y les exhortaban diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Esto es importantísimo, porque ellos no se convirtieron al Señor porque hubieran milagros. El milagro para ellos fue oírlos hablarse en su propio idioma. Pero el gran milagro, si nosotros observamos, es la obra en el corazón de ellos, porque fueron compungidos y llegaron al arrepentimiento, porque Pedro y los apóstoles estaban predicando la palabra, estaban predicando a Cristo. Hoy hay iglesias que han hecho programas que comenzaron con 200 gentes y hoy tienen 20,000 personas por programas humanos. Eso no quiere decir que esa gente haya nacido de nuevo, y eso es muy importante entenderlo.
porque nosotros nos quedamos asombrados de ver el crecimiento de algunas iglesias evangélicas. Y hay gente que me pregunta a mí, ¿pero cómo puede usted explicar ese movimiento? Bueno, entonces los musulmanes llevan la delantera porque es la iglesia que más crece en todo el mundo en los últimos 15 años. Así que no se trata de crecimiento numérico, se trata de que es Dios el que da el crecimiento. Así que fueron sumergidos, pero solo para seguir entendiendo la importancia de la membresía. ¿Qué es un miembro de la iglesia? ¿Quién es un miembro de la iglesia? Aquel que el Espíritu Santo toma y lo sumerge en la iglesia, y entonces obviamente lo ha hecho nacer de nuevo y se vuelve parte de la comunidad del pueblo de Dios que está siendo formada y equipada y edificada para ser un templo santo. Hechos capítulo 4, solo para seguir hablando un poquito de todo esto. Tiene también, nos dice, 4:4 dice, pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres con más 5,000. Solo los hombres. No quiere decir que no se convirtieran las mujeres, pero el punto en todo esto es que de nuevo vemos otro grupo que se convierte, pero la característica es que los apóstoles se les estaban predicando la palabra, pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron. Y luego sucede lo mismo, ya no hay mucha explicación como en la primera, porque el autor entiende, Lucas es el autor de Hechos, que estamos siguiendo la línea de lo que él nos está contando. Ahora, es importante aclarar que solo el Espíritu va a injertar a miembros de la iglesia, el Señor. Nadie más puede hacerlo, y eso es importante. Entonces esto lo empezamos a ver, eso es lo que observamos nosotros, pero luego si regresamos a los primeros versos que leímos, pues, que fue Hechos capítulo 2, versículo 42 en adelante, lo primero que vemos en el versículo 42 es la identidad de la iglesia. Es decir, ¿quién era la iglesia? Cuando nosotros hablamos de la identidad de una persona, estamos hablando de quién es su esencia. No solamente es mujer y hombre, si es mujer, su esencia en sí. Y lo que dice el versículo 42 nos habla de la identidad de la iglesia, y eso es lo que tiene que tener toda la iglesia de Cristo en todas las épocas. Se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles. Contémoslas, ahí va uno. Luego a la comunión, luego al partimiento del pan, y luego a la oración. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos la identidad de una iglesia. Si quieren, voy a escribirles esto para que a ustedes se les quede muy bien, porque me interesa en ese sentido que puedan verlo. Entonces, el texto 42 que estamos escuchando nos dice 4 cosas. Ellos, la primera generación, el génesis de la iglesia, estaba dedicada a ver si nos sirve algún marcador. Vamos a ver ellos estaban dedicados. ¿A qué? Estaban dedicados a la oración. Estoy cambiando de marcadores porque veo que a esto les hace falta un poco de tinta. Vamos a ver si este está mejor. Sí, claro que sí. Estaban dedicados a la oración. Voy a solo a corroborar. Y dice, y dedicados continuamente. Incluso utiliza la palabra continuamente. Okay. Ninguno de esos me acabo de decir. Vamos a ver. Estaban continuamente, y esto es importante, continuamente dedicados ¿a qué? A la oración. Y a todas las demás cosas que se estaban haciendo. Vamos a ver, empieza con la enseñanza apostólica. Y se dedicaban continuamente a la enseñanza. Ellos estaban dedicados a la enseñanza. Enseñanza. Ok. Así que esa es parte de la identidad de la iglesia, estar continuamente dedicado a la enseñanza apostólica. ¿Cuál es la enseñanza apostólica para nosotros? La escritura. ¿Cuál era para ellos la enseñanza apostólica? La que los apóstoles enseñaban, porque en ese momento ellos no tenían Biblia. Entonces estaban dedicados a la enseñanza de los apóstoles, estaban dedicados a la comunión. Luego sigue con otro aspecto. Y esta comunión, esta palabra es koinonía, es decir, ellos estaban en una relación espiritual, pero también en una relación familiar, dedicados a la comunión, y también
estaban dedicados al partimiento del pan. Por eso les digo, partimiento del pan, que era una relación familiar, había una comunión, una koinonía. Y la palabra koinonía significa hacerse común. Todos tenían las cosas en común para que hagamos la diferencia. Y también había un partimiento del pan, es decir, sé que algunos interpretan esto como la cena del Señor, pero ellos no celebraban todos los días la cena del Señor, lo celebraban los domingos, así que había esa comunión familiar. Esto nos habla de una comunión familiar, esto nos habla de amistad, de humildad, por supuesto. Están todas en la línea, una enseñanza apostólica, el partimiento del pan. Y pareciera que esto fuera un sándwich, y a propósito lo está poniendo el escritor de esa manera, en este caso Lucas. Y estaban dedicados a la oración, porque comienzan con algo espiritual, porque hay gente que mira esto y dice, no, eso no es espiritual, pero realmente lo está poniendo en todo eso, es parte de la iglesia, enseñanza apostólica. Voy a poner aquí una A, pero una AP, y aquí voy a poner que es escritural, porque escrito para que entendamos bien. Una enseñanza apostólica escritural. Había una comunión y un partimiento del pan, donde obviamente se estaban edificando los unos a los otros y estaban dedicados continuamente también a la oración. Debemos de entender esos cuatro aspectos y para no confundirnos y saber qué es la identidad de una iglesia. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta qué tan importante es ser parte de la iglesia. ¿Qué sucede? Eso es muy importante, porque hoy hay gente en las iglesias que solo llega por 20 años, lo único que hace es asistir a la iglesia, pero no se une a la iglesia. Y eso lo que pueda estar diciendo es que no es parte de la iglesia, que no ha sido sumergido a la iglesia. Así que es importante entender las cosas que estamos diciendo. La devoción que tenía la iglesia entre ellos era una devoción de amor, de fervor, de exaltación a Dios y una entrega total entre todos. La primera generación de la iglesia, mis amados hermanos, nos marca esa identidad, ese paso, lo que significa o cómo vivir como una iglesia de Cristo. La iglesia solo está formada por los nacidos de nuevo. Yo quiero que les quede claro a ustedes esto. Entonces ya entendieron cómo vivía esa iglesia. La pregunta es, ¿vivimos así? Recordemos un poco. Estaban dedicados a la doctrina de los apóstoles. Estaban dedicados a la comunión, a la koinonía, a la devoción y perseverancia que define a una congregación que es bíblica. O si no lo hace, por supuesto que no es bíblica. Y continuamente ellos eran equipados, se nutrían unos a otros, porque ellos se amaban unos a los otros, se edificaban unos a otros. Por eso la comunión implica eso. Tenían koinonía, pero era una iglesia bíblica. ¿Qué hacían? Se equipaban los unos a los otros, se edificaban los unos a los otros. De repente a algunos les parece esto extraño, porque aunque tienen familia y constantemente van ustedes a escuchar que yo menciono la palabra como una familia, pero había que aclarar que como una familia bíblica. Es decir, hay padres que jamás hablan con sus hijos de la palabra. Hay padres que solo se mantienen regañando a sus hijos. Hay padres que ni siquiera exhortan a sus hijos, ni siquiera edifican a sus hijos, ni siquiera disciplinan a sus hijos. Hay padres que nunca han salido con sus hijos a unas vacaciones. Entonces no podíamos comparar a la iglesia con esas familias, porque son familias deformadas. Estamos hablando de familias que entienden los padres, porque son los que inician todo esto. Una relación bíblica donde hay una enseñanza bíblica, donde se ora por los hijos, donde también se parte el pan, donde también se sale de vacaciones, donde también se entiende que los niños necesitan distraerse, donde también platican en la medida que van creciendo y nos vamos edificando unos a otros. Y esto es muy importante. Y ellos perseveraban en eso, perseveraban en la doctrina apostólica, perseveraban en la comunión, perseveraban en el partimiento del pan y perseveraban en la oración. Es decir, así vivía la primera iglesia bíblica. Estaban adheridos, estaban comprometidos con la verdad. Solo para explicar un poquito más con Biblia, la palabra comunión, porque me parece una palabra muy importante, que es koinonía. Y la palabra koinonía no significa solo tener comunión, sino significa pertenecer, pero escuchen eso,
significa también estar sometido. Así que tener comunión es como el caso de los hijos mientras están en casa. Ellos tienen comunión con sus padres, estamos hablando de una familia bíblica, tienen comunión con sus padres, pero también ellos saben que están sometidos a sus padres. Y si están en casa y tienen 20, 22 años y nuestra generación cuida más a las jovencitas que a los jóvenes varones, entonces, se les da horarios de a qué horas deben de entrar a la casa. Y ellos, si son temerosos de Dios, van a cumplir precisamente eso. Entonces la coinonía tiene ese detalle, desde esta verdad que la Biblia nos está explicando, y lo leo de nuevo, y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión o coinonía, donde tenemos el mandamiento unos a otros. Y voy a leer un pasaje en Primera de Juan, capítulo 3, para que ustedes puedan tener un poco más de contexto bíblico. Primera de Juan, van a ver ustedes cómo esto marca los pasos que necesitamos, o más que los pasos, aclarar lo que significa el tener comunión unos con otros. Y Juan, en su primera carta, en el capítulo 1 y versículo 13, dice algo muy, muy hermoso. Y lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es decir, ¿por qué es importante tener comunión entre los hermanos de la iglesia? Porque la iglesia tiene comunión con Dios Padre y con Dios Hijo. Y si hay alguien que se dice cristiano y no tiene comunión con la iglesia, su oración a solas es una oración en la cual se pueda dudar de ella. No que no ore, pero se pueda dudar que sea una oración de alguien que el Espíritu Santo haya injertado a la iglesia. Porque debemos orar en nuestras casas, pero también debemos tener esa comunión con la iglesia, porque al tener comunión con la iglesia tenemos comunión con Dios Padre y con Dios Hijo. Lo está diciendo Juan. Y lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión, dice Juan, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Por eso debemos tener comunión unos con otros. Eso lo está diciendo Juan. Y también dentro de esa verdad, ustedes han leído, o ese mandamiento, ustedes han oído o leído lo que Hebreos capítulo 10 nos dice, 10:24, voy a leer 24 y 25, y consideremos cómo estimularnos unos a otros, al amor y a las buenas obras. ¿Cómo vamos a considerar eso si no estamos congregándonos con la iglesia? Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, mucho más al ver que el día se acerca. Es decir, hay una idea equivocada de que el único que exhorta y el único que anima y el único que enseña es el pastor, pero eso es lo que la Biblia está diciendo. Está hablando de que toda la iglesia debe exhortarse. Después de que el sermón termina y la gente solo se va, lo que está haciendo es no está compartiendo con la iglesia, y eso está en peligro. Está en peligro esa persona. Hermanos, no hay creyentes fuera de la iglesia, entiéndanlo. Pero yo soy creyente y no voy a una iglesia, lo lamento. Usted no es creyente, porque está en contra de lo que la Biblia está diciendo, y no podemos asegurar algo que decía algo contrario a la Biblia. Estaban centrados en Cristo. La vida de la comunión de los creyentes de esa primera generación estaba centrada en Cristo, y la vida de una verdadera iglesia bíblica debe estar centrada en Cristo. La comunión simboliza también, está simbolizada, mejor dicho, en la cena del Señor. Como por ejemplo hemos estado estudiando en la iglesia, en Efesios vemos claramente esto que le voy a decir, Efesios capítulo 2, versículo 16, porque estamos hablando de la comunión. Y ahí lo que vemos es lo siguiente: y para reconciliar con Dios, hablando Pablo de los hombres, a dos en un cuerpo, es decir, judíos y gentiles, por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. Aquí tenemos un verso que nos dice
el precio que pagó Dios por su iglesia, el precio que pagó el Hijo por su iglesia. Así que la importancia que tiene la vida de la comunión de los creyentes y que es importante entenderlo. Por eso es que esto que está diciendo Pablo aquí es lo que debemos de recordar en la Santa Cena, que lo dice Corintios: la copa de la comunión que tomamos no es la sangre de Cristo, y el pan no es su cuerpo, es parte de la comunión. La devoción a la obra de la cruz nos confronta día a día con nuestros pecados, y eso lo haremos también en unos con otros. Y por último, el versículo 42 de Hechos 2 nos dice que continuamente ellos oraban, y oraban individualmente, pero también oraban como que en congregación. Y eso es parte de lo que nosotros entendemos como signos vitales. Por ejemplo, los signos vitales muestran que una persona está viva, y un signo vital de una iglesia bíblica es que persevera en la palabra. Otro signo vital es que se mantiene en comunión unos con otros. Otro signo vital es que tiene comparte su casa, abre su casa en luz, y ahí se están edificando como una familia. Y otro signo vital, y por eso en el orden que lo menciona la Biblia lo estoy llevando a cabo, o lo estoy mencionando, es la oración. La iglesia debe orar, y tenemos que entenderlo. Y esto me lleva a nuestro tercer punto y último, que es el carácter espiritual de la iglesia. Entonces regresamos de nuevo a Hechos capítulo 2. Y en Hechos capítulo 2, versículo 43, hay muchas cosas que decir aquí, hermanos. La Biblia es como una fuente de agua que no se acaba. Hechos 2:43, estábamos en el 42. Sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles. Ahora, la palabra temor ahí es una palabra que habla de un temor o terror sagrado. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué vino temor a la gente que estaba a la gente inconversa? Porque ellos emanaban la santidad de Dios. Y la santidad de Dios hace que la gente se sienta, se dé cuenta de cuán pecadora es. ¿Se recuerdan ustedes cuando Jesús hace la primera pesca milagrosa? La verdad es que la reacción normal que cualquier hombre tendría si un profeta les da un billete de lotería y les dice: estos son los números, y se gana la lotería, no va a ser decirle que se largue, sino que quiere estar más con él para que le dé más números. Pero la reacción de los apóstoles fue pedirle a Jesús que se alejara de ellos, porque ellos eran hombres pecadores. Era ese terror el que estaba sintiendo, que estaba reflejando, o esa santidad la que estaba reflejando Jesús, que ahora la iglesia tiene esa reacción de temor, o mejor dicho, provoca esa reacción entre su comunidad alrededor. Dios quiera que nosotros podamos ser, hermanos amados, una iglesia que glorifique a Dios a través de mostrar su santidad. Era una iglesia con poder. De hecho, si nosotros leemos en el versículo, en versículos más adelante, vemos que sobrevino temor a todas las personas, y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Era una iglesia milagrosa. Los milagros de la iglesia de hoy, en ese entonces, esos milagros eran, y lo explica Hebreos, porque Dios estaba testificando que Jesús y los apóstoles habían sido llamados a ese ministerio. Lo dice claramente, así lo dice Hebreos: y Dios testificaba a favor de Cristo y de los apóstoles, porque estaba comenzando un nuevo pacto. La iglesia milagrosa de hoy es la iglesia que a través de la predicación el Espíritu Santo trae gente a los pies de Él y se arrepiente. Así que es el milagro del nuevo nacimiento. Era también una iglesia participativa. Por ejemplo, el versículo 44 dice: y todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. De nuevo, insisto, ellos estaban juntos, amaban estar juntos. No es que los estaban obligando, es que amaban estar juntos. Es como cuando
el joven o la jovencita se enamora, más tiempo o menos tiempo, terminará casado o casada con el joven o la joven que ama. ¿Por qué? Porque es algo natural, es un proceso natural. Así, cuando nosotros somos parte de la verdadera iglesia de Cristo, nos vamos a amar de tal manera porque somos una familia y una familia eterna, que vamos a ser participativos, es decir, vamos a estar todos unos con otros, una unión familiar. Solo que la unión familiar en la iglesia es una unión espiritual, no es una unión sanguínea. Por eso es que la Biblia dice, y tenían todas las cosas en común. De hecho, el versículo 45, y ojo con ese versículo, porque algunas veces el versículo 45 es mal interpretado. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Ellos no estaban vendiendo o dando las casas a los pies de los apóstoles o de los pastores para que ellos los agarren y los vendan y se agarren el dinero. Ellos estaban dando eso porque se habían convertido más de 8,000 gentes que habían llegado a Jerusalén de afuera y se habían quedado ahí en Jerusalén. Y en Jerusalén no había hoteles para hospedarlos, sino que esa gente tenía amigos y familia que los hospedaban en Jerusalén y sus alrededores. Así que esa gente que los hospedaba, después de que se enteraron que ellos habían conocido a Cristo como Salvador, los expulsaron de sus casas. Por eso la iglesia intervino vendiendo lo que podía para poder sostener por varios meses a esta gente mientras ellos iban siendo discipulados o a ver qué decidía el Señor. En vez de decir aquí que hay que traer como ofrendas, si tiene una casa, está diciendo que ellos entendían que eran una familia. Si usted es papá, si usted es mamá, usted no dejará a sus hijos sin comer. Y si solo hay un vaso de leche, seguramente no se lo tomará el papá ni la mamá, sino que el niño más pequeño, o se dividirá entre los niños que hay. Eso es lo que la Biblia está diciendo, una familia. Ellos eran participativos, es decir, amaban no solo te amo y un beso, sino que amaban dando. Era una iglesia que estaba llena de gozo, dice el versículo 46, y día tras día, continuamente unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Con esto termina ese punto de que eran participativos, pero el 47 nos habla de una iglesia que estaba llena de gozo. Y dice, y alababan a Dios, y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que habían de ser salvos. Era una iglesia que estaba llena de gozo. Pero ¿qué provocó todo esto en una iglesia bíblica que se amaban los unos a los otros? Que su amor era como el amor de Jesús, que entregaban lo que los hermanos necesitaban, vendían sus posesiones. Aquellos que habían trabajado por 40 años posiblemente vendían sus terrenos, no sus terrenos donde trabajaban, sino que lo que tenían extra para que pudieran sus hermanos, gente que en algunos casos acababan de conocer, un mes, una semana, 3 semanas, porque entendían la importancia de eso. Y aparte de eso, era una iglesia que se mantenía con gozo, estaba alabando constantemente a Dios, no en un servicio, por favor, no malinterpretemos esto. Ellos, era una vida continua de gozo. Y por ejemplo, yo quiero leerles Filipenses para que podamos nosotros ver con claridad lo que estaba pasando en ellos. De hecho, el apóstol Pablo lo describe de la siguiente manera. Filipenses 2, versículo 1 al 2 dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, y todo siempre centralizado en Cristo, es cristocéntrico. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hacer esto completo, hacer completo mi gozo, siendo el mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Así que esta es la manera en que la iglesia se movía, en que la iglesia juntos trabajaban. Y este es el punto, hermanos. Queremos nosotros y anhelamos y oro por eso, para que podamos ser cada día acercarnos más a ser una iglesia bíblica, una iglesia como lo fue la iglesia del principio. No que no tuviera defectos, no que no hubieran problemas, claro que los había, pero es parte de estar equipando a gente pecadora, y todos los que han sido parte de la iglesia que ya no están con nosotros es gente pecadora.
Entonces nosotros hoy hemos analizado varios aspectos de este tema y estamos concluyendo. Así que el Génesis de la membresía nos enseña que los primeros miembros son el ejemplo para entender esto que estamos diciendo. Es un ejemplo de cómo vivir y que fueron injertados por el poder del Espíritu Santo a la iglesia. Primero los 120, después los 3,000 y después los 5,000 y así sucesivamente fueron injertados. Esto nos enseña que nadie puede ser injertado a la iglesia por voluntad de hombre o por voluntad, algún otro tipo de voluntad, sino por voluntad de Dios. También vimos que la identidad de la iglesia en Hechos 2, desde el 42, versículo 42, versículo 43, versículo 44, vimos cómo era una verdadera iglesia de Cristo, cómo ellos se movían. Vimos que la primera iglesia era bíblica porque perseveraban constantemente en la doctrina de los apóstoles. Vimos también que era una iglesia transformada, que tenían una comunión, que eran como una familia, se estimulaban unos a otros al amor, se edificaban, se animaban, se exhortaban, también se reprendían. Y también vimos que estaban centrados en Cristo, únicamente en Él, en esa comunión que tenían. Eran como una familia que compartía todas sus cosas, el pan, su casa, etc. Y por último vimos que era una comunión también continua de oración. Oraban unos por otros, oraban por su comunidad. El carácter espiritual de la iglesia lo vimos también en esos versículos. Vimos a una iglesia que reflejaba temor, vimos a una iglesia con poder de milagros. El poder de la iglesia hoy es la palabra, y ese poder de esa palabra que trae el nuevo nacimiento. Y vimos a una iglesia llena de gozo, que eso identifica lo que es la iglesia de Cristo. Pero esto no se quedará ahí, hermano, porque yo te he enseñado la primera lección del Génesis de la iglesia. Pero el hermano que está a cargo de esta clase, que le llamaremos un facilitador, él te va a dar el tema y tú tienes que contestar las preguntas de aplicación. Cada tema trae diferentes preguntas, algunos traen 3, algunas traen 5, algunas traen 1 porque es una pregunta que hay que contestar los 6 o 7 puntos que se están hablando. Así que espero que disfrutes este viaje, mi amado hermano, y que podamos juntos edificarnos y convertirnos en una iglesia bíblica. Bendiciones.